Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 195 y el título de la reflexión es Dios, ¿quién lo necesita? La lectura las encontramos en 2 de Crónicas, capítulos 8 y 9, el proverbio número 30 y el evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 19 al 34. Mira que vivimos en un mundo que constantemente nos repite una misma pregunta: ¿para qué necesitas a Dios? Si tienes dinero, ¿para qué lo necesitas? Si tienes una buena profesión, casa, vehículo, una familia, conocimientos o una posición importante, ¿para qué necesitas a Dios? Y esa pregunta queda haciendo eco en nuestro interior y nos conduce a creernos autosuficientes como si no lo necesitáramos. Y solo nos acordamos de Dios cuando enfrentamos dificultades. Y por eso precisamente la palabra de hoy nos confronta recordándonos que necesitamos a Dios, porque sin Él nada de lo que tenemos tiene un sentido verdadero. Así que permitámosle a la palabra que escudriñe nuestro corazón y nos muestre realmente cómo está nuestra relación con Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 8 y 9, encontramos el relato del esplendor del reinado de Salomón. Salomón alcanzó el top de todo. Construyó ciudades, fortalezas, almacenes, centros para el comercio. Organizó su reino y desarrolló una gran actividad económica. Su riqueza y sabiduría llegan a ser tan extraordinarias que su fama se extendió por todas partes. Tanto que la reina de Saba escuchó hablar de la sabiduría de Salomón y decidió ir a visitarlo para comprobar ella misma todo lo que había escuchado. O sea, era increíble la fama que tenía él, que ella, si no iba, no lo iba a creer. Ella llega a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de riquezas, especias, oro y piedras preciosas. Pero cuando observa la sabiduría de Salomón, la organización de su reino, la comida de la mesa, sus servidores y el templo que había construido, queda completamente asombrada y entonces pronuncia una frase muy importante: bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha puesto en su trono. Mira que la reina de Saba reconoció que la grandeza de Salomón no podía explicarse únicamente con su capacidad humana. Detrás de todo lo que tenía Salomón estaba Dios. Detrás de la sabiduría estaba Dios. Detrás de la posición estaba Dios. Detrás de sus riquezas estaba Dios. Y aquí encontramos esta pregunta muy importante para nosotros. ¿Reconocemos que Dios está detrás de todo lo que tenemos? Porque es muy fácil comenzar agradeciendo a Dios por la bendición y terminar creyendo que todo lo conseguimos únicamente por nuestro esfuerzo. Porque, claro, yo estudié, yo trabajé, yo me esforcé, yo lo logré. Y aunque nuestras acciones son importantes, claro, tú te tienes que mover para poder recibir la bendición de Dios. Debemos recordar que incluso la vida es gracias a Dios. Las capacidades, las oportunidades, las fuerzas y el aliento para trabajar son regalos que hemos recibido. Y en eso consiste la verdadera sabiduría, en saber quién nos la ha permitido tener y para qué debemos utilizar. Salomón tenía riquezas, poder y sabiduría, pero ninguna de esas cosas podía sustituir a Dios. Y esta es la advertencia para nosotros. La abundancia puede ser tan peligrosa como la escasez si nos hacen olvidar a Dios. Cuando tenemos poco, buscamos al Señor porque necesitamos ayuda. Pero cuando tenemos mucho, podemos comenzar a pensar que ya no necesitamos a nadie. Y es ahí cuando comienza el verdadero peligro. Por eso también dice su palabra: el que esté firme, fíjese que no vaya a caer. Mira que nosotros somos como una cajita de Pandora, que cada vez nos salen más cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo, somos realmente bien complejos. Pero si vamos a la presencia y creemos que Cristo hizo un camino para nosotros, que nosotros debemos recibir todo lo que Él tiene porque así fue, empezamos a ver la vida de manera distinta. Otras actividades de Salomón:
Pasaron 20 años después de haber construido Salomón el templo del Señor y su propio palacio. Y entonces reconstruyó las ciudades que Hiram le había entregado e instaló a los israelitas en ella. Después marchó contra Amad de Soba y se apoderó de ella. También reconstruyó Tadmor en el desierto y todas las ciudades donde almacenaba los alimentos, las cuales había construido en Amad. Igualmente reconstruyó Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo, ciudades fortificadas con murallas, puertas y barras. Y también Abalat y demás ciudades donde almacenaban los alimentos, todos los cuarteles de los carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. En cuanto a los habitantes hititas, amorreos, heveos, fereceos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes que quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no exterminaron, Salomón los sometió a trabajos forzados y así siguen hasta el día de hoy. Pero no obligó a ningún israelita a servir como esclavo en sus obras, sino como soldados, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de la caballería. En cuanto a los capataces que el rey Salomón tenía, eran 250. Salomón trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio que Salomón había edificado para ella, porque pensó que su esposa no debía vivir en el palacio de David, rey de Israel, ya que los lugares donde había entrado el arca del Señor eran sagrados. Salomón ofrecía al Señor holocausto sobre el altar del Señor que había construido frente al vestíbulo del templo en los días en que había que ofrecerlo según la ley de Moisés, es decir, los sábados, en las fiestas de la luna nueva y en las 3 fiestas que se celebran al año, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. También estableció los turnos según lo había dispuesto David su padre, para que los sacerdotes hicieran su servicio y los levitas se encargaran de alabar al Señor y de colaborar con los sacerdotes en lo que se necesitara cada día. Y también los turnos de los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Así pues, no se apartaron en ningún momento de las disposiciones del rey David en cuanto a los sacerdotes, los levitas y la tesorería. Todo lo que Salomón tenía que realizar se llevó a cabo desde el día en que pusieron los cimientos del templo hasta su terminación. El templo del Señor quedó perfectamente terminado. Salomón fue después a Ezión-Geber y a Eilat, a la orilla del mar en el territorio de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, le envió barcos y hombres a su servicio, conocedores del mar, que fueron junto con los oficiales de Salomón, llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 15,000 kilos de oro y se los llevaron al rey Salomón. La reina de Saba visita a Salomón. La reina de Saba oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Saba la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido y los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y su ropa, y cómo subía al templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues tú sobrepasas todo lo que yo había visto. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos han de sentirse esos servidores tuyos que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te puso sobre su trono para que fueras su rey, por el amor que tu Dios le tiene a Israel para consolidarlo para siempre, te ha hecho rey sobre ellos, para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3,970 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas.
Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Saba al rey Salomón. Además, los hombres al servicio de Irán y de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también de allá madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real. También arpas y salterios para los músicos. Nunca se había visto nada semejante en la tierra de Judá. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que ya le había dado a cambio de lo que ella le había traído. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente de su servicio. Fama y riqueza de Salomón. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22.000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes y viajeros. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país le traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón mandó a hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó a hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 3 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó a hacer también un gran trono de marfil y ordenó que los recubrieran de oro puro. El trono tenía sujetos a él 6 escalones y un estrado de oro, y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en los tiempos de Salomón esto no era de mucho valor, ya que los barcos del rey iban a Tarsis con los hombres al servicio de Irán y llegaban una vez cada 3 años trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza, sabiduría. Todos los reyes del mundo querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo: objetos de plata, de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón comercia con carros y caballos. Salomón tenía 4.000 caballerizas para sus caballos y sus carros, 12.000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de los carros de combate y a la guardia real de Jerusalén. Y Salomón era soberano de todos los reyes que había, desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran traídos de Musri y de todos los otros países. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, desde el principio hasta el fin, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías el de Silo y en las revelaciones del profeta Ido concernientes a Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. En Proverbios 30 encontramos una de las oraciones más humildes y profundas de toda la escritura. El autor reconoce su propia limitación y dice, en esencia, que no tiene la sabiduría absoluta. No pretende saberlo todo, no se presenta como alguien autosuficiente. Reconoce que necesita aprender y luego hace una petición extraordinaria. Señor, dame suficiente comida para que pueda vivir, ni demasiada ni muy poca. Si me lleno demasiado, podría volverme independiente, y si soy pobre, podría robar y deshonrar el nombre de mi Dios. Pero ¿por qué el salmista hizo esta petición? Porque él comprendió que tanto la pobreza como la riqueza pueden convertirse en una prueba espiritual. Si tengo demasiado, podría decir, Dios, ¿quién lo necesita? Y si tengo poco, podría verme tentado a robar y deshonrar el nombre de Dios. Qué interesante es la palabra. Mira que el problema no es tener riquezas. El problema es qué es lo que ocupa el lugar de Dios. Si las riquezas lo ocupan, ahí estamos en serios problemas. Por eso la pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es quién está gobernando. Porque tú puedes tener mucho dinero y depender profundamente de Dios. Y también puedes tener
poco dinero y vivir completamente dominado por la codicia. Mira que el problema del dinero no es que lo tengas, no. A veces cuando no hay dinero, vivimos en función de tenerlo, ¿ves? Podemos tener una casa grande, pero un corazón humilde. Podemos vivir en una casa sencilla, pero un corazón lleno de orgullo. Mira que el problema no es lo que tenemos, lo que disfrutamos o lo que carecemos. El problema siempre ha sido que en el centro, si no está Dios, nuestra vida se desajusta. Por eso la pregunta de hoy es muy profunda, es una pregunta que Dios me está haciendo a mí y se la hace a todos. Dios, ¿quién lo necesita? ¿Por qué? Porque yo puedo olvidar que todo en lo que voy hoy es gracias a Dios. Mira que yo les decía que yo no tenía una relación correcta con la comida y llevo una semana pues haciendo acción de lo que yo debo hacer, pero de verdad que yo lo había intentado todo, de todas las formas y no, esa pesa no bajaba. ¿Por qué? Porque es que faltaba algo dentro de mí y Dios ya lo hizo. Entonces todo lo que sigue de aquí en adelante es por su gracia, porque por su gracia Él me rescató, me sacó de eso que me hacía dar tumbos, morir a tantas reglas y realmente comprender por qué yo hacía lo que hacía. Y claro, tengo que seguir vigilante, pero siento un gozo de que el Señor haya hecho eso. Y hoy escuchaba un salmo, unos salmos cantados espectaculares que de verdad yo le agradecí a Dios por eso, porque yo me declaro necesitada, porque cuando yo quise hacer todo con mis fuerzas, todo fue un fracaso. Me cansé, me estresé y no conseguí nada permanente. Logré triunfos, sí, claro, pero luego retrocedía y volví a empezar. Y estoy segura que esta vez Dios va adelante, si sea un pasito a la vez, pero esto va a llegar a feliz término. Y ese miedo que yo tenía de llegar a lo que siempre me dijeron, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia me lleva de su mano. Por eso, si alguien te pregunta quién lo necesita, todos necesitamos a Dios. Lo necesita el que tiene mucho dinero, lo necesita el que no tiene nada, lo necesita el exitoso, lo necesita el fracasado, lo necesita quien tiene todas las respuestas y lo necesita quien no sabe qué hacer, porque es que Dios es la fuente de nuestra vida. Todo lo que necesitamos proviene de Él, absolutamente todo. Por eso, en cada temporada hay que buscarlo. Proverbios número 30. Dichos de Agur, hijo de Jaque, de Masa. Agur habló a Itiel y a Ucal de la siguiente manera: soy el más estúpido de los hombres. No hay en mí entendimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni sé nada acerca del Santísimo. ¿Quién ha subido y bajado al cielo? ¿Quién puede contener el viento en su puño? ¿Quién devuelve al mar en su capa? ¿Quién estableció los límites de la tierra? No me digas que sabes su nombre y aún el nombre de su hijo. El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. No añadas nada a lo que Él diga, de lo contrario te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. Solo dos cosas te he pedido, oh Dios, concédemelas antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me hagas rico ni pobre, dame solo el pan necesario, porque si me sobra podría renegar de ti y decir que no te conozco, y si me falta podría robar y ofender así tu divino nombre. No hables mal del esclavo delante de su amo, pues te puede maldecir y sufrir las consecuencias. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy limpios y no se han limpiado de sus impurezas. Hay quienes se creen importantes y miran a otros con altanería. Hay quienes tienen espadas en vez de dientes y puñales en vez de muelas para acabar por completo con la gente pobre del país. 2 hijas tiene la sanguijuela, que solo saben pedir. Hay 3 cosas y hasta 4 que nunca se satisfacen: el sepulcro, la mujer estéril, la tierra falta de agua y el fuego insatisfecho. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y las águilas los devoren. Mira que la honra a padre y madre es un mandamiento con promesa, pero más que eso,
Tú no puedes honrar a tus padres que los ves. ¿Cómo vas a honrar a tu Padre del cielo que no lo puedes ver? Hay 3 cosas y hasta 4 que me asombran y no alcanzo a comprender. El camino del águila en el cielo, el camino de la víbora en las rocas, el camino de un barco en alta mar y el camino del hombre en la mujer. La mujer infiel hace lo siguiente: come, se limpia la boca y afirma que no ha hecho nada mal. Hay 3 tipos de gente y hasta 4 que son insoportables y hacen temblar a un país. El esclavo que llega a ser rey, el tonto que tiene comida de sobra, la mujer despreciada que encuentra marido y la esclava que toma el lugar de su señor. Hay 4 animalitos en la tierra que son más sabios que los sabios. Las hormigas, gran ejército sin fuerza que asegura su comida en el verano. Los tejones, grupo no muy numeroso que vive entre las peñas. Las langostas que sin tener rey marchan en orden perfecto. Las lagartijas que caben en un puño y llegan hasta el palacio del rey. Hay 3 valientes y hasta 4 que tienen un paso airoso. El león, el animal más terrible, que no huye ante nada ni ante nadie. El gallo orgulloso, el macho cabrío y el rey que marcha al frente de su ejército. Si tontamente te has dado importancia y has hecho planes malvados, ponte a pensar que si bates la leche obtendrás mantequilla. Si te suenas fuerte, te sangrará la nariz. Y si irritas a otro, acabarás en una pelea. Bueno, y continuamos con Mateo. En Mateo Jesús nos lleva directamente al centro del problema y nos dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran a robar. Más bien acumulen los tesoros en el cielo. Mira que Jesús no está diciendo que no podemos trabajar, ni ahorrar, ni planificar, ni tener nada en la tierra. No. Antes la palabra nos invita a ser responsables. Lo que Jesús está confrontando es nuestra obsesión por tener dinero, riquezas y demás. Ese es el problema, que vivimos para acumular y nos pasamos la vida trabajando y trabajando para tener cosas, grandes cosas, pero eso nos separa de nuestra familia, porque ese es más tiempo el que pasamos por fuera que el que pasamos compartiendo. ¿Qué tiene más valor? ¿Una cuenta llena de dinero o tiempo de calidad con tu familia? ¿Ves? La felicidad no es aquello que podamos conseguir. La felicidad no depende de lo que tengamos. ¿Sabes por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y esta es una frase muy poderosa que encontramos en este pasaje, porque nuestro corazón termina siguiendo aquello que consideramos nuestro tesoro. Si nuestro tesoro es el dinero, nuestro corazón estará constantemente preocupado por él. Si nuestro tesoro es la aprobación, viviremos esclavizados por la opinión de los demás. Si nuestro tesoro es el éxito, nunca sentiremos que es suficiente. Pero si nuestro tesoro es Dios, nuestro corazón comienza a descansar en Él. Y cuando descansamos en Él, no significa que no hagamos nada, no, que demos el paso, pero esperemos en Él. Esperemos que Él se mueva, esperemos que Él prospere, esperemos. Y recuerda que un corazón dividido es bien jodido, porque nadie puede servir a 2 señores. Mira, porque si tú tienes dinero y no tienes a Dios, el dinero lo vas a acumular para ti. Pero cuando tienes a Dios, el dinero lo usas para bendecir a otros. O sea, cuando Dios te da más, es para que des más, no para que te llenen tus arcas y las personas que están a tu alrededor necesitadas y tú pudiendo dar, no lo haces. Entonces te vuelves esclavo del dinero y eso nos termina volviendo ansiosos, porque cuando el dinero es una espuma, eso se desaparece en algún momento. Entonces cuando va bajando esa cuenta, hay un vértigo. Entonces no hay que preocuparnos tanto por lo que vestimos, por lo que comemos, por lo que tenemos, ¿no? No hay que preocuparnos por eso, porque mira que ahí Jesús nos dice que miremos la creación, que las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta, que los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios los viste con belleza, y ni siquiera Salomón en todo su esplendor tuvo tanta belleza como los lirios. Y Jesús nos dice, ¿no valemos más que ellos? Mira que con esto vemos el corazón de Dios. El Padre cuida de toda su creación, cuida las aves, viste las flores. ¿Cuánto más no hará por nosotros, sus hijos?
Claro, no malinterpretes esto pensando que te vas a sentar y va a llover del cielo. No, Jesús no está promoviendo la pereza ni la holgazanería, porque así como Él trabajó para crear lo que vemos, así quiere que nosotros trabajemos. Lo que Jesús quiere es liberarnos de la ansiedad que nos produce pensar que todo depende exclusivamente de nosotros, de nuestro trabajo, de lo que planeemos, de nuestro esfuerzo, porque no es así. Jesús dice algo en ese evangelio que yo creo que debería ser nuestra máxima, esa verdad que debemos repetirnos siempre. Busquen primero el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa? Que cuando tú buscas a Dios, cuando Él es tu centro, o sea, de Él converge todo, lo buscas a Él, su reino, su voluntad, su justicia, todo lo demás llega sin estarlo buscando. ¿Por qué? Porque todo te va a encontrar. Cuando tú pones a Dios en el centro, Él organiza todo para que confluya hacia ti. Eso es descansar en Él. Él te pone las personas, te pone los tiempos, te transforma, te prepara para lo que ha de venir. Solo se trata de Él. Por eso cuando alguien te vuelva a preguntar, Dios, ¿quién lo necesita? Que yo sea la primera en decir, yo lo necesito, porque yo soy un testigo de la gracia inmerecida de Dios. De cuántos años andé en un círculo vicioso y Él me va sacando de absolutamente todos. No amontones riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye las cosas y se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar, pues donde está tu riqueza, allí estará tu corazón. ¿Cuáles son las riquezas del reino? Ayudar al que lo necesita, dar consuelo, dar abrigo, dar alimento, dar vestido. Eso es atesorar para el cielo. La lámpara del cuerpo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo el cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo el cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Mira que a veces pensamos que somos seres de luz y mentiras. Estamos en tiniebla total. ¿Quién nos ayuda a ver? El Espíritu Santo y las personas que estamos a nuestro alrededor. Dios y las riquezas. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Ves? Dios, el centro, todo lo demás se acomoda y tú sabes cómo usar lo que Él te da. Dios cuida de sus hijos, por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en los cielos les da de comer. Ustedes valen mucho más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas esas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo de preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Mira, y esto es un principio muy importante, porque la ansiedad es precisamente ese exceso de futuro. O sea, preocuparse es ocuparse antes de que algo pase. Entonces, claro, llegas al día de mañana estresado. ¿Y qué ganas? Nada, enfermarte, porque el estrés sí te mata. Y por eso es que muchas veces intentamos cuidarnos
y no funciona. ¿Por qué? Porque es que el estrés está ahí. Y hoy Dios nos ha dicho, descansa en mí. ¿Para qué? Para que tengas vida, salud. Es que si comprendiéramos la palabra, o sea, lo que Dios quiere mostrarnos, Él es sencillo, muy sencillo. Y mira que es el mismo mensaje en toda la palabra. Él no la dice el mejor pedagogo. Nos la explica con manzanitas, con bolitas, con palitos, con lo que sea para que podamos entenderle. Mira que quizás hoy te encuentres en una etapa de abundancia. Como quien dice, bueno, estás en el top de lo que todo el mundo quisiera. Pero recuerda que cuando estás ahí, necesitas a Dios mucho más para que no olvides que todo lo que tienes proviene de Él. Cuando tienes poco, recuérdalo para no perder la esperanza. Necesitas a Dios. Cuando tienes éxito, para no llenarte de orgullo, necesitas a Dios. Cuando fracasas, para no rendirte, recuérdalo, necesitas a Dios. Cuando tienes las respuestas, para no vanagloriarte, recuerda, necesitas a Dios. Y cuando no entiendes nada con mayor vera, necesitas a Dios para que te dé esas respuestas. Mira, porque la vida sin Dios puede estar llena de muchas cosas, pero permanecer completamente vacía. Puedes tener una cuenta bancaria llena, pero un corazón pobre. Puedes tener una casa hermosa y no tener paz, vivir en discordia. Puedes alcanzar todo lo que te has propuesto y seguir preguntándote por qué no eres feliz. Puedes tener las manos llenas, pero solamente Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Mira que hoy las lecturas nos muestran que Salomón tuvo grandes riquezas, pero su grandeza solo se pudo entender desde la bendición de Dios. En el Proverbio 30 nos recuerda que debemos reconocer nuestra necesidad y evitar que la abundancia o la escasez ocupen el lugar de Dios. Jesús en el Evangelio nos enseña que nuestro verdadero tesoro revela dónde está nuestro corazón. Por eso hoy preguntémonos, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Dios, el dinero, el éxito, la familia, el trabajo, la aprobación de los demás, mi autosuficiencia o mi yo? Porque aquello que ocupa el primer lugar se convierte en nuestro Dios. Y quizás el problema no es que digamos, no necesito a Dios. El problema es que vivimos todos los días como si no lo necesitara. Terrible, pero tristemente cuando estamos en la cima nos cuesta. Por eso Dios hoy nos recuerda el orden correcto. Vivir para agradarle a Él. Poner nuestra confianza en Él. Buscar su reino. Confiar en su provisión. No vivamos para acumular tesoros que desaparecen. No permitamos que la ansiedad gobierne nuestra vida. No creamos que nuestro valor depende de lo que tenemos. Y no creamos que nuestra vida tiene valor por lo que hacemos. Recordemos que podemos perder todo lo que tenemos en la vida. Todo, así como Job. Un día se levantó y no tenía nada. Pero si tienes a Dios, nunca estás solo. Él siempre te acompaña y te va a ayudar a salir. Padre Celestial, y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos, le pedimos perdón por a veces preguntarnos si te necesitamos, Señor. Porque cuando hemos estado en abundancia, no te dedicamos el mismo tiempo que en la necesidad. Gracias por exhortarnos con tu palabra y permitirnos ver esa delgada línea entre el tener y el no tener, para que podamos entender qué es lo que esperas, qué es lo que quieres y anhelas de nosotros. Ayúdanos a vivir en el orden correcto, Señor, que tú seas el centro para que todo lo demás sea añadido. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, que podamos empezar a depender de ti y a vivir como tú quieres que lo hagamos, descansando en ti para recibir tu paz, tu tranquilidad y que todo sea de la manera que tú lo has soñado. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.